Cada vez que surge una noticia acerca del AVE extremeño o del ferrocarril en nuestra comunidad autónoma, cada vez que hay preguntas en torno a la situación de estas infraestructuras, acudimos a nuestro analista de cabecera en Televisión Extremeña y en este espacio de La Picota, que no es otro más que el que quizás más sabe de esta materia, como es Ángel Caballero. Ángel, buenas noches, bienvenido a La Picota de nuevo. Te llamamos cada vez que tenemos alguna duda o cada vez que tenemos alguna problemática, alguna noticia con el AVE, sobre todo después de conocer la noticia de que la electrificación de la vía convencional en la línea de Madrid se va a acabar o se va a terminar en 2027. ¿Qué significa este hecho, Ángel? Bueno, pues significa que como no somos capaces de terminar la línea de alta velocidad, pues la propuesta, yo creo que acertada, es hasta tanto ocurre que tenemos la línea con los parámetros de alta velocidad completa, pues se va a proceder a la electrificación del tramo comprendido entre Illescas y Talayuela, con el fin de que puedan venir trenes electrificados en toda la línea por la plataforma de alta velocidad nuestra, que ya para esa fecha estará totalmente electrificada, y a continuación de ahí estará electrificada, pero siguiendo por la misma vía que tenemos, con las limitaciones que la infraestructura de esa línea proporciona. Quiere decir que el hecho de que esté electrificada no van a ir los trenes a más velocidad que la infraestructura lo permita. Lo que sí va a permitir es poder utilizar trenes eléctricos en todo el recorrido. Pero aspiramos a tener una línea de alta velocidad, que creo que es lo que nos preocupa y nos ocupa. Por tanto, no implica este hecho no implica el retraso que se ha anunciado y que ha sido confirmado por el delegado del Gobierno para 2032 de la terminación de la alta velocidad de la línea. No. Esto cuando en el año 2016 más o menos nos encontramos que los anteriores estudios informativos que se encuentran metidos en unos cajones allí del Ministerio, la declaración de impacto medioambiental ha caducado, pues entonces se decide que en lugar de volver a reactivar otra vez esa declaración de impacto medioambiental, como hubiera sido, a mi entender, lo más acertado para volver otra vez a la situación que se tenía, se da un giro totalmente opuesto y se decide que la conexión sea por Toledo. Cuando pensamos que va a ir por Toledo, todo el mundo sabemos que eso es sinónimo de retraso, por varias razones, entre otras pues porque Toledo tiene la orografía que tiene. Sus trenes siempre han terminado en Toledo, quitando uno de Vargas a Toledo que iba. Entonces, además también una ciudad preciosa, patrimonio de la humanidad, y no vas a poder ir por donde quieras, sino por donde puedas. Entonces sabíamos que eso iba a ser un retraso. Desde ese momento el Gobierno se plantea electrificar la línea del tren convencional con el fin de poder darle uso a los trenes eléctricos más variados que el que tenemos, que es mixto, porque ahora mismo solo puede venir el 730. Los demás son eléctricos, si corta la electricidad ya no puede seguir. Entonces esa decisión de electrificar ese tramo de vía... Perdona, el 730, para que nos entendamos, sí, es el híbrido, ¿no? Es el Albia, es el único híbrido que tenemos en la actualidad. Es una subserie del 130, que es de alta velocidad, y este es lo que se le hicieron, ponerle 2 tanques de combustible al lado de cada locomotora, pues para poder utilizarlo bien en líneas electrificadas como en las no electrificadas. Entonces hoy día tenemos lo que podemos tener. Tenemos los mejores trenes diésel de media distancia y tenemos el único tren que puede venir. Cuando la línea esté electrificada, el abanico se abre y pueden venir ya otro tipo de trenes electrificados. Eso sí, que sean de ancho ibérico, porque nuestra línea todavía sigue siendo de ancho ibérico, por lo cual va a permitir que vengan más trenes, pero no como si fuera de ancho internacional, que ya podrían venir otro tipo de trenes más modernos. Yo creo que hay que hacer un recorrido por la trayectoria de lo que ha sido el proyecto del AVE a Extremadura. Yo creo que
aprovechando la presencia de Ángel Caballero, es un buen momento para hacer ese recorrido a través de los años, cómo se originó la idea de conectar Extremadura con AVE por Madrid y los retrasos que se han venido produciendo a lo largo de todos estos años. Sí, creo que es una propuesta interesante, porque cuando ocurre una noticia como esta de retraso, pues ya será porque llevamos tantas noticias en ese sentido que los nervios están a flor de pie, y entonces bueno, pues contestamos de la manera que creemos que tenemos que contestar, pero no sería malo tener una referencia en el tiempo de cómo ha sido y cómo ha ido evolucionando. En un principio, cuando en 1992 se inaugura la línea de Madrid y Sevilla, a nosotros en la línea Madrid-Ciudad Real-Badajoz del tren convencional se nos corta el tramo entre Madrid y Ciudad Real, porque se aprovecha la plataforma de esa vía para usar la línea de alta velocidad, con lo cual nosotros ya para llegar a Madrid teníamos que volver a los tiempos primitivos de dar la vuelta por Manzanares, Alcázar, Aranjuez. Se nos promete entonces que la conexión con Extremadura y con Portugal a alta velocidad sería a través de Brazatorta Vereda, en un principio con un intercambiador de eje para poder continuar hasta tal. Desgraciadamente, desde 1992 hasta ahora eso no se ha cumplido, pero es más, no se ha llegado a poner ni el intercambiador de eje que nos hubiera permitido poder acortar tiempo con Madrid usando la línea de alta velocidad desde Vereda o desde Puerto Llano. Eso es lo más importante. La alta velocidad venía por donde debía de venir. Ese era el informe de Renfe. Yo entonces estaba en Renfe. Ese era el informe. Después se decide que venga por Cáceres. Eso ya es posteriormente. Desde 1992 hasta 1997-98 no se vuelve a tocar otra vez el tema. En 1997-98 se dice que se va a arreglar los tramos de vía convencional entre Cáceres y Mérida y Badajoz, poniendo el Mérida y Badajoz con líneas ya para 200 kilómetros por hora, porque sería la continuación de esa línea de alta velocidad que hemos quedado en Brazatorta Vereda y que el gobierno en aquel momento nos promete que va a ocurrir así. Así vamos. En el año 2000 se hace el estudio informativo de Madrid-Cáceres, y en el año 2001 Cáceres-Mérida, Mérida-Badajoz. Ya en el año 2002 el gobierno anuncia que vamos a tener una línea de alta velocidad como los demás, que va a venir ya por Cáceres y por tal, pero va a ser con los mismos parámetros de las restantes líneas de alta velocidad. Una buena noticia. Faltaba todavía la conexión con Portugal. Eso ocurre al año siguiente, en el 2003, en Figueira da Foz. En noviembre se acuerda con Portugal que el enlace va a ser por Badajoz y va a ser, por lo tanto, nuestra línea de alta velocidad Madrid-Badajoz se convierte ya en una línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Lisboa. Y por ahí continuamos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el gobierno en el año 2002 ya nos dice que vamos a tener esa línea? Pues porque en la reunión que se celebra en el 2002 con Portugal en Valencia, ya acuerdan los dos gobiernos que la conexión va a ser por Badajoz. Se silencia, eso nos lo diría el presidente de Portugal, Durão Barroso, al año siguiente, que él no podía anunciar entonces esa conexión porque sería injusto con el resto del país, y anuncia 4, una por Galicia, otra por Salamanca, la nuestra y otra por Huelva. Entonces, bueno, ya tenemos una línea de alta velocidad igual que los demás, y además internacional, de acuerdo con los portugueses. Llegamos al 2005 y ahí se tomó una decisión importante. Nos reunimos en el Ministerio de Transporte al máximo nivel, la ministra, el director de Ferrocarriles, por la parte de la Junta, el presidente, los sindicatos, la patronal, y vamos a decidir si nuestra línea es de viajeros, como yo propongo, o de tráfico mixto. Allí se nos dice que todas las que se vayan a hacer en el futuro van a ser de tráfico mixto, y entonces nosotros cambiamos nuestra propuesta en aquella reunión de que fuera de viajeros para que fuera de tráfico mixto, para no quedarnos fuera de tal. Aquello no ocurrió, y la única que se diseñó con tráfico mixto fue la nuestra. A cambio de esa concesión que hicimos, pedimos alguna
alguna compensación. Y yo creo que fue la decisión más acertada que tomamos aquella tarde, y es que se empezasen las obras de la línea de alta velocidad de Mérida-Cáceres y de Mérida-Badajoz. Con eso nos asegurábamos que íbamos a tener alta velocidad, porque ahora estamos discutiendo y enfadándonos si vamos a tardar 2 años más o 2 años menos, pero ese 20 de enero del 2005 decidimos que hubiera, si no la línea, como la querían los portugueses, por el norte de Plasencia, con una T invertida con Portugal, no hubiera tocado ni Extremadura. Quiere decir que llegamos en el 2005, decimos que es de tráfico mixto. Y bueno, hasta las siguientes reuniones, todas van en ese sentido. Pero hay un cambio de gobierno en Portugal en el año 2011 y ahí varía ya la situación. El gobierno de Portugal cree que la decisión de conexión con España no es la más acertada y entonces tumba el proyecto. Y tumba el proyecto de Lisboa a Elvas. Y el problema no era solo que tumba el proyecto de alta velocidad, sino que el proyecto contemplaba 3 vías, 2 de alta velocidad con ancho internacional y una paralela de ancho ibérico para las mercancías. Aquello se queda ya, pues nada, entonces el AVE extremeño empieza a perder las plumas. Si no vamos a Portugal, lógicamente tiene menos sentido, ¿no? Pero 2 años después sufrimos ya otra acción que nos condenó, que era que ya no íbamos a tener una línea de alta velocidad, iba a ser una línea de altas prestaciones, ya no sería doble vía, electrificada, con sistemas de seguridad básicos, etcétera, etcétera. Esto ocurre en el año 2013. Avanzamos y por una vez el tiempo cuenta a nuestro favor. Portugal decide hacer una línea de 250 kilómetros por hora pensando en las mercancías. A ellos lo que les interesa es sacar la mercancía de cine, no nos engañemos. 250 kilómetros que viene electrificada, que va a ser doble vía, aunque se construya una. De momento, eso hace al gobierno de España replantearse el discurrir de nuestra línea. Y entonces volvemos otra vez a que ya va a ser una línea en doble vía, que va a ser electrificada, que va a tener unos parámetros ya acordes otra vez con la alta velocidad. Como hablábamos, en el 2016 caduca, los dejamos olvidados porque realmente desde que Portugal se borra, aquí ya no hay interés en hacerlo y entonces se caduca y en lugar de volver a reactivar aquello que había costado 5 años hacerlo, nos vamos a otro sitio y decidimos que no, que ahora va a venir por Toledo y que por lo tanto aquello ya no vale y empezamos el procedimiento que habíamos empezado 5 años atrás, empezamos ese procedimiento. Creo que fui la única persona que protestó en aquel momento. Y no es que yo tenga nada en contra de Toledo, todo lo contrario, es una ciudad preciosa, magnífica, pero que desde hace muchos años tiene una línea de alta velocidad. Dispone de 13 trenes diarios, 1 cada hora, a un precio de 13 euros. De conexión con Madrid. Conexión que tarda 27 minutos. Quiere decir que está muy bien comunicada. Nunca fue de paso por las condiciones orográficas que tiene la ciudad y la declaración de patrimonio de la humanidad. Entonces va allí y yo aquí creo que también lo dije, vamos a sufrir un retraso propiciado por el paso por Toledo. Efectivamente se anuncia, Toledo enseguida, cuando se abre el tiempo de reclamaciones, pues se hacen alegaciones de todo tipo. Llegamos después de que se cierran las alegaciones a decir que bueno, pues que hay que estudiar lo que dice Toledo, lógicamente, o Talavera, que también está... Eso iba a decir, porque Talavera también, ¿no? También de hecho, ahora está la discusión en eso. Es menos problemático, pero al cambiarle el trazado por donde iba antes, pues Talavera dice, oye, ¿dónde me vais a llevar a la estación? Esto tenemos que hablar. Pero el tapón es Toledo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho después? Pues vamos a hacer otro estudio informativo adicional al que ya teníamos para ver qué hacemos con Toledo. Ese estudio lleva 18 meses, la propuesta de estudio. Es decir, que se va a 2 años. No están cambiando nada ahora. Están añadiéndole al 2030 los 2 años mínimos, que no sabemos lo que va a acabar Toledo, los 2 años mínimos que va a suponer el retraso por pasar nuestra línea por Toledo. Quiere decir que estamos igual que estábamos antes. Añadimos lo que nos va a retrasar Toledo como mínimo.
No sabemos lo que va a tardar luego Toledo, pero sabemos que mínimo 2 años, porque año y medio solo se lo va a llevar la confección del estudio informativo. Después hay que licitar, hay que ejecutar, hay que hacer las obras. Por eso el gobierno decide en ese momento, con buen criterio, vamos a electrificar esta línea para poder poner trenes eléctricos para que en el tramo de Extremadura puedan ir los trenes a 250 kilómetros por hora, porque ahí sí que lo hemos hecho bien. Nuestra línea es una línea... Pero, perdona, Ángel, ¿la línea convencional aguantaría o soportaría esas velocidades? No. La línea convencional tiene los parámetros que tiene y no se puede ir a más velocidad. Si hay paso a nivel, no puede ir a más de 155. La ventaja la obtenemos que al estar todo electrificado, el tren pues es eléctrico. Enteramente eléctrico. De principio a fin, con lo cual me abre un abanico más de posibilidades de trenes que puedan circular por nuestra línea. La ventaja... supongo que asegurará también menor número de averías. ¿O tengo la sensación? No bueno, los trenes estamos en un proceso ahora de construcción de muchos trenes para Renfe, porque ya cumplen el ciclo de los 20 años que lleva ciclo. O sea, es por la propia antigüedad de los vehículos. Hay un macroproyecto, ahora parece ser que Renfe incluso ha sancionado a Talgo por no haber cumplido los plazos de entrega de esos trenes. Bueno, ahora veremos, porque encima también ahora tiene una oferta de compra de una empresa húngara, Talgo, ¿no? También, pero bueno, en fin. Lo que te quiero decir es que la ventaja la vamos a tener cuando ese tren eléctrico llega a Talayuela. Es decir, puntualizando, este retraso no se debe a una decisión política, sino técnica. No, se debe a una elección política de llevar por Toledo. Por llevar a por Toledo. Vale. Esa es la decisión que se toma, en mi punto de vista, mal. Si a Toledo quiere darle que sea estación de paso y no término, hubiera sido más sencillo conectarla otra vez con las líneas de Andalucía y la de Extremadura, porque al final nuestra línea de alta velocidad con Lisboa, si algún día Lisboa quiere que haya línea de alta velocidad, va a ser por Vereda, Brazatorta, Almorchón, Mérida, por la misma que teníamos en 1992. Porque si traemos una línea que viene hacia el sur, hasta Algodor, después la llevamos a Toledo, la subimos a Talavera, la llevamos a Plasencia, bajamos a Cáceres, viene a Mérida, Badajoz, lógicamente no cumplimos los tiempos que necesita para que los viajeros dejen el puente aéreo y se vengan al ferrocarril. Necesitan una línea directa. La otra también se usaría, pero si hacemos esta línea de alta velocidad entre Vereda, Brazatorta y Mérida, porque de ahí para allá es la misma, nosotros podíamos incluso darle la vuelta a los trenes, traerlos por Ciudad Real y devolverlos por Cáceres. Conectaríamos todo lo que es Extremadura, la zona de Cabeza del Buey, que sería una parada, Villanueva, Don Benito, la segunda, toda esa zona con Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia. ¿De cuántos kilómetros estaremos hablando de esa línea? Esa línea de 200 y algo de kilómetros, pero que en un principio no habría que hacerla en doble vía. Con hacer una vía, plataforma para doble vía, pero como está haciendo Portugal, no tienes que hacer segundo tendido. Tú con los PAEs, que son puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes, tú haces PAEs de 2 kilómetros cada cierto tiempo, cuando los necesites, desvías el tren, cruzas, o si va uno más lento, lo desvías para que pase el otro más rápido y con el tiempo te irás construyendo la otra línea. Esa línea debería tener 2 paradas, una en Cabeza del Buey y Almorchón, con una posible conexión para Córdoba y Córdoba-Málaga, la otra en el núcleo Villanueva-Don Benito y a partir de aquí con lo demás. Esa será, me atrevo aquí a decirlo, si algún día hay la unión que menos tiempo tarde entre Madrid y Lisboa. No quiere decir que no vaya a venir trenes a Lisboa por la otra línea para atender, lógicamente, a Navalmoral, Talavera, Plasencia, Cáceres, que tienen el mismo derecho que los demás a tener sus comunicaciones adecuadas. Pero sí que no es menos cierto que cuando se quiere competir con otros modos de transporte, como es la aviación, tú tienes que dar una respuesta en tiempo lo suficientemente clara para que nos decantemos por un sitio o por el otro. Quiere decir que tendríamos ese bucle, lo que es la línea convencional que tenemos ahora de Mérida por Cabeza del Buey hasta tal, esa sería para el tráfico doméstico,
para nuestros estudiantes, nuestra interconexión entre nosotros y para el tráfico de mercancías. Pero necesitamos una línea de viajeros. Esta línea del tren convencional, que ya estamos en la mitad de la obra, entre Vereda, Brazatorta y Guadalmé, Los Pedroches, va a suponer que toda la línea de Badajoz a Puerto Llano va a estar con una renovación integral de vías, 200 kilómetros hasta la Garrovilla de Badajoz y hasta 150 el resto. Que decir, ya hablamos de una infraestructura para mercancías muy interesante, para viajeros ya no tanto, porque si esa velocidad tú puedes llegar hasta 160, la media se te queda en 90 a 100, si tienes muchas paradas, quiere decir que debe servir para lo que nos debe servir, para el uso doméstico nuestro en la comunidad. Pero cuando queremos salir fuera, el mundo no acaba en Cabeza del Buey ni en Navalmoral de la Mata. Si queremos salir fuera, necesitamos una infraestructura adecuada. Nosotros, sobre todo la comunidad interior, necesita infraestructura adecuada, pero no son, y escuchaba, me parece que era Miguel Valdés, las infraestructuras adecuadas no son solo las que tú tienes en tu territorio. Si no te acaban conectando con los puertos, los mercados, los puntos de decisión política o las grandes urbes, pues no te sirven de mucho, no te sirven de mucho. Tienes que tener infraestructuras adecuadas en todo el territorio. Cierto es que aquí en Extremadura lo estamos terminando. En muy pocos años vamos a tener una red de una línea de alta velocidad con los mejores parámetros que hay ahora mismo en línea de alta velocidad en España. No nos engañemos, tenemos lo último, 2 puentes magníficos, tenemos lo último. Y vamos a tener una red convencional adaptada a los tiempos. Para 150, los mercancías no van a más de 110, 120 kilómetros por hora, como mucho cuando el vagón lo soporta. Entonces la teníamos arreglada. De aquí para Sevilla está prácticamente terminada. Tenemos cortada la línea hasta Huelva durante un año para poder hacer la renovación integral en la provincia de Huelva. Nosotros la hicimos en el año 2007, pero se va a hacer, incluso se va a rebajar la plataforma en los túneles para permitir una futura electrificación de la línea. Se está para suprimir los bloqueos telefónicos. ¿Qué significa eso? Que en una línea como la nuestra, de vía única, pues la única de vía doble va a ser la de alta velocidad, de vía única, hasta que no llega un tren de A a B no puede salir otro de B a A. Entonces se va a suprimir el bloqueo telefónico, se va a poner un sistema ya de CTC que va a permitir, al amparo de señales, poder circular un tren detrás de otro, lo cual aumenta considerablemente la capacidad de la línea. Una línea, si tiene poca capacidad, está condenada a morirse. Es cierto que como solo tenemos una línea, la mejora solo va a ser en la misma dirección. En dirección contraria tienes que esperar que llegue a la estación para volver. Pero es un salto cualitativo y cuantitativo lo que se está haciendo. Pero hay que acabar. No lo podemos quedar en la frontera con nuestra provincia limítrofe. Tenemos que llegar ahí. Y ese esfuerzo es el que tenemos que hacer. Pero en eso, perdón Ángel, Portugal sí que está más avanzado, ¿no? La línea... Bueno, ellos han sufrido su retraso, como siempre, y sigue igual, pero bueno, están haciendo una línea para 250. No es la del AVE, porque ahora mismo ya hay trenes a 600 kilómetros por hora. Lo que es la cuestión del material nuestro ya puede ir a 400 kilómetros por hora. Esto es imparable. Esto es imparable. Tú haces una línea a 250 kilómetros por hora, la media va a ser 120, 130. En la carretera te está ganando. Porque si tú piensas, por ejemplo, aquí, si la velocidad solo fuera esa, y nosotros tenemos que ir a Madrid, que nos cueste, por ejemplo, vamos a ponerlo barato, 50 euros por persona, una familia de 4, son 200 euros para ir por la mañana y 200 euros para volver por la tarde. No iría, vendría por el coche. Claro. Vendría por el coche. Si esa línea de alta velocidad, como se dibujó para viajeros en su momento en el año 2003, Mérida-Madrid sería 1 hora 45 y Mérida-Lisboa 1 hora 20. Ya estamos hablando de algo distinto. Podemos ir a celebrar un cumpleaños, una efeméride a Lisboa y volver en el día, o a Madrid. Y no solo eso, yo no quiero un tren que me lleve a ver el Rey León a Madrid,
quiere un tren para que los de Madrid vengan a vernos a nosotros, que es lo que genera riqueza y es lo que nos va a salir. Pero todo con eso, con este discurso que veníamos haciendo, y me encanta, yo estoy siempre en el siglo XIX, de vez en cuando vengo aquí, veo lo que pasa, y bueno, por eso hacer este análisis y recorrido, para que sepamos cómo ha ocurrido, y que luego cada uno, luego después pueda verlo desde la óptica que quiera, pero... Hay otro gran asunto que tenemos que abordar, sí, porque se nos acaba el tiempo, efectivamente, sí, que es el Ruta de la Plata. Te termino con esto, deberíamos, y además yo lo he propuesto por ahí en un grupo que hay de mi amigo Fran, que es Tren Extremadura, que deberíamos reunirnos por lo menos los 5 o 6 grupos o personas que nos buscáis para dar la opinión al respecto. Deberíamos reunirnos y contárnoslo entre nosotros, que no nos escuchemos a través, hoy me escucharán a mí, me verán, yo los escucho a ellos, los leo, y no hacer como el cónclave, meternos en una habitación, os lleváis la llave y cuando toquemos la puerta a ver si no nos quedáis allí hasta que lleguemos a un acuerdo. Yo le hacía esta propuesta hace una semana, de momento se ha apuntado 1, tengo 3, pero hablar de ferrocarril. Yo tengo mi idea y la propongo, pero si la tuya es mejor, yo mañana ya me abrazo a la tuya. Vamos a ver desde qué punto de vista lo vemos, para ver qué punto de conexiones tenemos, para tal. Yo le propuse irnos al Morchón, hacerle una visita guiada, vamos a ir 4 al final, de una estación importante, al Morchón, bueno, iremos luego a comer a Cabeza al Buey, que se come bastante bien, que no es porque sea mi patria chica, sino que se come bastante bien, y hablar, y ahí es donde quizás tuve menos adeptos, pero solo de ferrocarril. Bueno, hablamos ahora de la Ruta de la Plata. ¿Qué pasa con la Ruta de la Plata? Porque hay un movimiento civil de asociaciones, colectivos, incluso las cámaras de comercio que estaban implicadas en revitalizar esta Ruta de la Plata para que se acogiese al plan europeo, ¿no? Pero parece que se ha politizado esto un poco y que ahora, bueno, de tener la ejecución en 2040 se está hablando de 2050. ¿Largo me lo fías, amigo Sancho? Sería la guinda de todas estas cosas que estamos haciendo en la red convencional y de alta velocidad de Extremadura. Es la guinda. Pero también hay que contar la historia. ¿Por qué llegamos hasta ahora en esta situación? ¿Y por qué nos enfadamos tanto ahora como con el 2032? Vamos a darle un repaso también a la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata se formó por la unión de varias líneas que lo hicieron distintas compañías. En España la construcción de las líneas fue por particulares. Cierto es que el gobierno nunca dejó, al principio sí, no dejó que se le fuera de la mano la cuestión del ferrocarril. Incluso tuvieron una polémica enorme con las tarifas. Las empresas pedían subida de tarifas y el gobierno no las dejaba, ¿no? Entonces, bueno, pues llegan a una situación ya de una cuenta de resultados mala. Y como no me dejan subir, no puedo, no mejoro, no hago tal, con lo cual me voy muriendo. Hasta tal al punto, bueno, está de Mérida a Sevilla, la CMZA, hasta Cáceres también, Madrid, Cáceres, Portugal, hasta de Cáceres a Plasencia en Palma, lo que ahora es Monfragüe, y la del oeste hace hacia arriba, hacia Astorga. Todo ese conglomerado de líneas es lo que hace. La situación fue la que fue, mala desde el principio. Hasta tal punto es mala. O sea, nace mal. La línea Madrid-Cáceres-Portugal va para el fosfato de Cáceres, de Amoré. Resulta que tiene tan mala suerte que transcurren 27 años desde que se proyecta hasta que se ejecuta, y cuando se ejecuta a los 10 años de estar en funcionamiento, los caladeros lo único que sacan es tierra, no sacan fosforita. Y entonces no podemos transportar 90% de tierra y el 10% de fosforita. Y deciden hacer la fábrica donde está el fosfato, como hubiera sido lo lógico desde el principio. Si tú le quitas ese transporte a esa línea, que no tiene zonas industriales, en principio no pasaba ni por Cáceres, pues tiene debilitada. Hubo muchos años de discutir si se hacía esa o la transversal. Tardaron en darse cuenta que no era una, sino las dos.
Y bueno, empieza el discurrir. En 1920 ya el ministro Cambó habla de un problema ferroviario español. Ahí empezamos ya a tener problemas porque las concesiones van caducando y las empresas no invierten. No sabes si tú me la vas a ampliar a mí la concesión cuando acabe, o sea, la vas a dar a otro y yo te la dejo preparada. Entonces no invierte y habla del problema ferroviario y habla de empezar a rescatar ya líneas por el Estado para no dejar a esas poblaciones sin ese medio de comunicación que, no olvidemos, era el único en aquel momento que tenía. No había otro, no había carretera, no había otros, ¿no? Entonces, en 1928 se crea ya la primera compañía nacional de ferrocarriles de España. ¿Y qué líneas coge? Estas nuestras. O sea, estamos diciendo que ya en el 28 se rescata la línea. Esto lo voy diciendo porque hay gente que cree que no existe un motivo económico para el cierre. Ninguna línea que tenemos, todas son deficitarias. O sea, todas, no esa, sino esta, la otra, además allá. Otra cosa porque no tenemos población que la soporte. Es la labor social y evitar la despoblación, ¿no? Entonces, en 1928 ya la metemos ahí, que se hace cargo el Estado de ellas, ¿no? En 1941 llega Renfe. Renfe recoge una red deshecha por la guerra civil. El 50% del material y de la infraestructura ha quedado destrozada. Además, el desenlace propio de la guerra hace que lleve un bloqueo internacional. Entonces no nos dan nada. Tenemos los años esos malos del hambre y de todas esas circunstancias sin ninguna... Y la autarquía. Sin ninguna ayuda exterior. No es a partir de los años 50, cuando ya las bases americanas y tal, cuando se abre un poco y empieza a renacer. Pero la red está caída, todo aquello está caída. Y cuando te van a dar dinero, el que te lo da, tiene la mala costumbre de preguntar para qué lo quiere, porque lo que necesita es que se lo devuelva, y que se lo devuelva con unos intereses que estaban en aquella época por el 16%. Madre mía. Yo he pagado hipoteca al 16%. Renfe pagaba más de intereses que ingresaba. Que ingresaba. Entonces... nos metemos en esa circunstancia. Empieza ya tal, ¿y dónde echa ese dinero? A las líneas más rentables, aquellas que vas a recuperar algo de dinero, no todo, pero algo para poder devolver. En 1984 Renfe está en quiebra técnica. Nosotros cobramos, parece ser, 2 o 3 meses, pues porque algún milagrito se produciría, pero estaba en quiebra técnica. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Pedir dinero para salir. ¿Y qué es lo que le vuelve a decir el Banco Mundial? Hazme un estudio, un pequeño, aunque sea pequeño, y dime qué es lo que planteas hacer. Y entonces, bueno, se llega a la conclusión que 3.000 kilómetros de línea hay que cerrarla. Es como si tú te tienes que amputar un brazo para salvar el cuerpo. Si no te lo amputa, pues vaya el cuerpo también. Y aquí, con independencia de que fuera más acertada la decisión que se tomara, que fuera más fácil tomarla en comunidades como la nuestra. Pero se cierra, perdona Ángel, la línea de pasajeros, no la de mercancías, que es más tarde, ¿no? Es más tarde, efectivamente. No, pero esto es a nivel general, 3.000 kilómetros de vía. Sí. Vamos a cerrar para poder salvar el resto. Con independencia, vuelvo a decir, de lo acertado que se tuviera o no, en las que habría que cerrar. Se propone 3.000. Pero el Consejo de Ministros el 30 de septiembre de ese año, 1984, con todo lo nefasto que era para el ferrocarril, tenía una cosa positiva, y era que decía, si cualquier comunidad o población considera que esto que pretendemos cerrar es necesario para ellos, con suscribir un convenio con Renfe, no se cierra. Ahí entro yo un poco, la primera vez que empiezan a preguntarme tímidamente opinión y tal y cual. Mi opinión es que hay que hacer el convenio y hay que pagar. Lo que no podemos es cerrar. Entonces, bueno, el Consejo de Ministros para todos, pero cada comunidad tomó la decisión que quiso tomar. Extremadura y Andalucía hacen el convenio
y se quitan líneas, se quitan servicios, pero no se cierran las líneas. Castilla-León considera que no lo tiene que firmar y no lo hace. Y entonces el 1 de enero de 1985 se cierra el tráfico de viajeros esa línea. Después, 10 años después, las desgracias no vienen solas, a Renfe se le exime de prestar servicios altamente deficitarios. Y si quieres tenerlo, tienes que pagarlo. Entonces nosotros ya teníamos un convenio hecho de 1985 para salvar las líneas. Y la variante que introdujimos en aquel momento era que yo te ayudo, pero ese dinero tiene que ser invertido en Extremadura para mejorar. Bueno, pues llegamos 10 años después y ya hay que sufragar prácticamente la totalidad de los servicios que nos presta. Se vuelve a hacer otro convenio para dar, pero se vuelve a incluir la cláusula la misma. Todo aquello que yo te dé, tú lo tienes que reinvertir. No lo puedes meter en la caja de Renfe y luego que lo inviertas en otro sitio. Lo tienes que venir aquí. Como no se ha hecho nada de mejora en esa línea en esos 10 años, en 1986 habían circulado solo unos trenes de ganado transhumante y poco más. Hay un accidente y se ve que la línea ya no está para que circule y se cierra. No es segura. No es segura. Y entonces 10 años después se cierra definitivamente para el tráfico de viajeros y mercancías. Esa es la historia. Y se desmantela. Se desmantela. Esa es la historia de la ruta de la Plata, ¿no? Desde entonces, pues hay 23 oportunidades que se ha podido hacer. ¿Qué es lo que pasa efectivamente ahora con el tema? Vamos ahora. Bueno, ahora muy rápido. La revolución ha venido porque ha habido una propuesta de ley de un partido en el Congreso y no se ha apoyado. No se ha apoyado la propuesta de que la Unión Europea lo meta en la red transeuropea de transporte para el 2040-2050. Se ha dicho que no, parece ser, porque la posibilidad de incluirla caducó en diciembre. Entonces no podemos decir ahora que la vamos a incluir cuando no tenemos posibilidad de incluirla. Pero lo tenemos mucho más fácil. Nosotros seguimos siendo, en primer lugar, no es problema la ruta de la Plata de territorio extremeño, es de territorio de Castilla-La Mancha, que por cierto, nunca lo que es la comunidad lo oímos decir que quieran la reapertura de líneas. Ellos lo que quieren es esos enlaces con Lisboa y Madrid por Salamanca. Y siempre, sí que la Cámara de Comercio o sobre todo esto, activos, están luchando muchísimo por conseguir y tal y cual, pero falta ese empujón. Pero creo que a nivel institucional Portugal sí que está de acuerdo, porque que se arregla porque le permitiría abrir ramales claro, es que a lo largo de toda la geografía, la ruta de conexiones. La ruta a La Plata yo la llamo el eje atlántico interior. El estudio de viabilidad que se va a hacer, que luego pues tiene 2 años para el estudio, a mi entender no debe contemplar solo lo que es el eje, sino las transversales, las conexiones con ese eje para tener una idea realmente de qué es el volumen que estamos hablando, porque los ríos son ríos porque tienen afluentes. Si tú no le llevas afluentes a esos ríos, se convierte en un riachuelo de poca importancia, ¿no? Pero si nosotros somos una región que todavía recibimos fondos de la Unión Europea para hacer ferrocarriles, y creo que Castilla-León también, vamos a hacerla nosotros. Sí, o sea, tú propones que seamos con la ayuda europea. Con la Unión Europea. Sí. Pero las comunidades las que impulsan igual que ese estamos proyecto. haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a ver. Se debería hacer ayuda a la Unión Europea en la parte que corresponda a la Unión Europea. Ayuda del Estado español y ayuda de las comunidades Castilla-León. Nosotros, en la proporción, nosotros solo tenemos 68 kilómetros hasta el puerto de Béjar, desde Plasencia, por hacer. El resto, hasta los 247 kilómetros, es de Castilla-León y vamos a hacerla mañana, si de verdad lo creemos. Pero hay algo aquí que es importantísimo. Cuando yo escucho decir los puestos de trabajo que va a crear, lo de tal, el transporte que va a haber y tal y cual, deberíamos hacer también una reflexión. Con todo lo mal que vamos en infraestructura,
es lo más adelantado de todo el paquete que conlleva para que funcione, es la parte que más adelantada. ¿Para qué quiero yo una línea de tráfico mixto hasta en la ruta a La Plata si no tengo industria? ¿Qué voy a transportar? ¿Qué transporto? Yo no transporto nada. Entonces, yo... Bueno, pero hay empresas que estaban interesadas. Por ejemplo, Extremadura, una de ellas que es agrícola y que quiere sacar sus productos por ahí. Fasa Renault en Valladolid está muy interesado por su conexión con los motores que se fabrican en Marruecos, etcétera. Entonces, primero, tú tienes que llevar de la misma mano todo el paquete. Tienes que llevar las infraestructuras, tienes que llevar la industria, el comercio, el turismo. Todo tiene que ir igual, para que cuando se acabe una cosa se empiece a rentabilizar. No podemos esperar a acabar una infraestructura para montar la industria. Pero Extremadura ahora mismo tiene una red de ferrocarril convencional magnífica. ¿Dónde están las industrias? Ya tengo, no tengo que esperar como la Ruta a La Plata. La Ruta a La Plata tengo que esperar a hacerla para ver si viene. Nosotros la tenemos hecha. Dentro de 2 años ya llegamos a Puerto Llano. ¿Dónde está la industria? En Cabezalboy, en Castora, en Campanario, en Villanueva, en Don Benito. No producimos nada. La parte del antiguo grupo de Gallardo, que ese es el único punto de tráfico ferroviario que tenemos, y los contenedores. Aquí llevamos ya 1 año y medio que no se factura un contenedor. No se factura ninguno. Se va a Portugal. No se factura ninguno. Y el único que producimos va en contenedor. No hay nada de tráfico. Pero no solo no hay nada, es que no vemos que vaya a haber. Luego, donde estamos fallando no es en la construcción de infraestructura. Estamos fallando en lo demás. Los nodos de transporte que yo llevo defendiendo. El nodo de transporte de Zafra a Jerez lo creó Gallardo. Vamos a crear un nodo de transporte desde Cabezalboy a Badajoz con conexión a Lisboa. Vamos a crear el segundo por arriba, que venga de Trujillo, Cáceres, Valencia, Alcántara, Portugal. Vamos a crear el tercero por Plasencia. Y el último, el cuarto, es la Ruta a La Plata, el que une uno y otro. Y vamos a dirigir las industrias a donde ya tenemos las infraestructuras. No pensemos ponerlas en otro sitio. Le démosle a aquellas otras ciudades o tal lo que necesiten, pero en infraestructura deben estar en su sitio. Pues ya lo tenemos. Sobre la línea. Sobre la línea. Ya vamos a crear esos nodos de transporte. Vamos a ofertar para que vengan. Pueden instalarse las empresas mañana. Ahí es donde yo creo que vamos retrasados, no en los 2 años, esto que tanto nos enfada. Ángel, nos quedamos con eso. Muchas gracias por estar aquí en La Picota, en Televisión Extremeña, y como siempre, por tu amabilidad, al explicarnos de forma tan didáctica las noticias que estamos digiriendo todos los días sobre estas 2 líneas que conectan Extremadura o nos conectan, como es la de Madrid y la de la Ruta de La Plata. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Nosotros finalizamos ya este espacio de La Picota en Televisión Extremeña. Regresamos ya el próximo lunes para ofrecerles más análisis y contenidos de actualidad. Que pasen un feliz fin de semana.